Ahora sí, vamos a retomar con el segundo panel de esta mañana. En ese marco le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas, Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, Cecilia Cardoso, jefa de Asuntos Corporativos y Compromiso de L'Oreal, y María Michelena, presidenta de OME Uruguay. Muchas gracias a las tres por estar acá hoy. Gracias a vos, Pia. Bueno, hoy tenemos por delante un desafío. A ver si ahí va. Tenemos por delante un desafío hoy que es en el corto tiempo que tenemos poder abordar una temática tan compleja y a la vez tan interesante como es esta de la autonomía económica de la mujer. Cuando estábamos delineando el contenido del panel, un poco lo que hablábamos o nos preguntábamos es si hay una especie de hartazgo, entre comillas, o de hastío con ciertos temas de equidad de género que puedan estar yendo en detrimento justamente de los cambios que se buscan impulsar y lograr. Entonces quería preguntarle a ustedes qué les parece esto. Sí, la verdad que yo coincido en lo personal plenamente cuando decías, Pia, cuando estábamos planeando un poco cuál iba a ser el abordaje a esta temática. Lo primero que me parecía importante es empezar con esto. Mi observación, o por lo menos mi observación un poco más aguda de estos últimos 3 años, es que uno dice género, dice equidad, hay determinadas palabras que del otro lado despiertan como el monstruo, ¿no? Hay un nivel despierta una intensidad de emociones muy fuerte en un porcentaje muy alto de la población y yo creo que en lo personal creo que es importante ponerlo en palabras, es importante poder decirlo, poder nombrarlo y poder también cuestionar a ver por qué se está dando esto, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales esto está pasando? Porque en definitiva, si no partimos de eso, va a ser difícil también poder avanzar, ¿no? A mí acá sumando un poco a lo que comentabas y que también lo discutíamos en la previa, yo creo que hay temas que sobre todo determinada parte de la población, y si los abordamos con profundidad, nos van a poner un poco incómodos e incómodas. Eso es algo que no podemos negar. Ahora, hay temas de los que tenemos que seguir hablando. La clave es encontrar la forma de cómo. Desde el ámbito privado y particularmente desde el Grupo L'Oreal, el tema de equidad de género es algo que está muy metido en el core del negocio. O sea, nosotros en su mayoría prácticamente absoluta trabajamos y apuntamos a la mujer. Entonces creo que ante un tema como equidad de género tenemos que ser responsables, responsabilidad, y a lo que me refiero con eso es a responder con habilidad. Y nuestra habilidad es comunicar, es sensibilizar, es hablar de los temas. Entonces, ¿cómo hablar de los temas sin generar como este agobio? Y ahí nosotros lo que estamos haciendo desde hace muchísimos años a nivel global y también a nivel internacional es siempre ser inclusivos. El problema de inequidad de género es algo que afecta tanto a varones como a mujeres, afecta a la sociedad en su generalidad. Entonces así lo planteamos en nuestras campañas que abordan temas como violencia de género, por ejemplo. Tenemos una campaña específica que se llama Stand Up contra el acoso callejero, donde nosotros capacitamos sobre cómo actuar si sos testigo de acoso sexual en vía pública, y capacitamos tanto a hombres como a mujeres, y nuestras piezas comunicacionales obviamente explicitan esto de la integración y de que todos actuemos para confrontar esta situación. Entonces me parece que por ahí es el camino donde podemos seguir abordando el tema, pero sin generar como una saturación, ¿verdad? Abordándolo como un problema de todos. Es que lo es. Creo que en esto María nos puede dar la visión desde OMEU, cómo se aborda este desafío. Sí, coincido con las visiones tanto de Carmen como de Cecilia. Y nosotros también igual nos paramos desde como decía Cecilia, de nuestra principal habilidad, ¿no? Que es desde la acción, ¿no? El problema es tan profundo y tan abarcativo que es fácil pararse también en unas partes que podamos estar con puntos de discusión, pero tiene mucho más puntos de acuerdo que de discusión. Entonces como que la propuesta es de ese lado, ¿no? Si hablamos de perspectiva de género y equidad, estamos hablando de un derecho humano fundamental, por lo cual nadie podría estar en discusión respecto a un derecho humano. Igualdad de oportunidades en todos los sentidos, ¿no? Entonces, desde ese lado es donde nos paramos, ¿no? Y hay un poco el camino, en todo caso, por lo que sería la perspectiva OMED, es ir directo ya más a la acción, ¿no? Un poco lo de Simone de Beauvoir, la pregunta no es quién me va a detener, quién me lo va a permitir, sino quién no me va a detener.
Entonces, nosotros nos paramos como que en otro lado y creo que viene por ahí. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, por lo tanto, estamos partiendo de una posición de iguales, ante lo cual, ante la igualdad, no veo muchos puntos de objeción. Sí, es cierto que hay caminos que son mucho más complejos de transitar, que es cuando nos paramos desde el lado de la oposición, desde la superioridad o inferioridad, desde la discriminación en favor de uno u otro género, y claramente cualquiera de esos aspectos están por fuera de lo que sería nuestro ámbito de acción, ¿no? La buena noticia es que cuando miramos al mundo un poco más y bajo la perspectiva de un poco este foro, que es la sostenibilidad, hablamos, bueno, la igualdad de oportunidades es una razón sine qua non para poder asegurar un mundo sostenible en todo sentido, ¿no? Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de ONU, que son 17, el objetivo número 5 es específico de igualdad de género, pero se le ha dado una caracterización como que superior, por decir algo, porque se entiende y es muy razonable que no puede alcanzarse la consecución de ningún otro objetivo, ni de crecimiento con igualdad, ni acceso a la educación, naturalmente acceso a los recursos fundamentales, etcétera, si no partimos de la base de la igualdad de oportunidades. Entonces es como un derecho transversal y desde ese lado no como que no paramos, ¿no? Ese es un derecho humano fundamental, pero también al haber estado puesto como uno de los objetivos de desarrollo sostenible, generó presión, si se quiere, o mayor exigencia en los países, en las economías, en los sistemas políticos. Por eso, Carmen, preguntarte un poco qué se puede hacer desde la iniciativa legislativa para pisar el acelerador en estos temas. Buena pregunta. A ver, yo creo que muchas veces desde lo legislativo estamos restringidos, pero creo que se puede hacer mucho desde lo que es la visibilidad de un cargo de representación como puede ser un Senado, porque en definitiva yo lo que creo que está faltando es que entendamos que tendríamos un mucho mejor país si tuviéramos más mujeres tomando decisiones. Yo realmente eso lo veo así, con una claridad meridiana. Hago una conexión directa, que obviamente no la hacía antes, pero sí la hago ahora. Y a mí un libro que me resultó revelador, una autora que me resultó reveladora, es una inglesa que se llama Caroline Criado, y escribió distintos libros, pero hay uno que se llama Invisible Woman, Mujeres Invisibles. Y ese libro te salta, María Asiente, capaz que lo escuchaste o lo leíste, es fascinante. Yo realmente lo recomiendo para cualquier persona que le interesen estos temas, porque salta de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema. Entonces pasa, por ejemplo, como siento que estamos acá en Viví, Francia, uno de los ejemplos que toca es el metro de París. Cómo el metro de París estaba diseñado de una manera muy como radial, ¿no? Para el hombre que iba y venía a trabajar. Y empezaron a incorporarse mujeres ingenieras de transporte, y ahí dijeron, pero ¿por qué no empezamos a preguntar un poco más a ver qué es lo que están haciendo realmente las personas? Y sí, la mayoría de los hombres hacía esto de ir y venir, pero resulta que las mujeres iban a la escuela, después iban a la fonoaudióloga, después iban al dentista. No era así radial, era mucho más transversal. Entonces, uno de los ejemplos que cuenta es cómo a partir de la incorporación de mujeres en el sistema de transporte público de París, se empezaron a fortalecer las líneas transversales y cómo eso impacta para bien en la vida de las mujeres, siendo que durante décadas esa mirada no estaba incorporada en la política pública. Y no los voy a aburrir con ejemplos, pero realmente salta de un ejemplo de un país a otro, pasa de Brasil a París, de París a Australia, y terminás el libro y decís, es que cualquiera que lee este libro le queda bien claro que necesitamos más mujeres en el desarrollo de políticas públicas, entre otras cosas porque más de la mitad de las personas somos mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las disciplinas creo firmemente en la complementariedad de las miradas, creo que es bien importante. Nos contaba Cecilia que ellos tienen el problema inverso, que tienen muchas mujeres y le faltan hombres. Bueno, yo creo que en la resolución de cualquier problema complejo, la complementariedad de las miradas es fundamental, pero sin duda en el diseño de las políticas públicas es bien importante. Y bueno, y estoy convencida de que hay que trabajar mucho para cambiar la realidad de la subrepresentación de las mujeres que tenemos hoy, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo,
desde mi visión, esto responde a que durante décadas realmente la abrumadora mayoría eran hombres, por tanto las lógicas de trabajo, conversábamos en la previa, las lógicas de trabajo, los horarios, un montón de cuestiones que se toman como normales, que parecieran ser imprescindibles para hacer un buen trabajo desde mi perspectiva, no lo son. Claro, pero si yo realmente no puedo tener una actividad más allá de este rol, y bueno, sí, vas a tener muy poquititas mujeres. Empecemos a cuestionar a ver si realmente es necesario no tener que renunciar a todas estas cuestiones para hacer un rol como esto. Entonces, yo creo mucho por ahí, creo que fue María o Cecilia, decían esto de las preguntas incómodas. Hagamos preguntas incómodas de este tipo. En lo personal, a mí me encanta, lo hago todo el tiempo. No son siempre tan bien recibidas, pero de verdad el convencimiento de que el Uruguay sería otro si tuviéramos más mujeres, lo tengo sin lugar a dudas. Quiero que Cecilia nos cuente un poquito del caso de L'Oreal, que es una excepción, y después preguntarle a María un poco sobre esta invisibilidad de la mujer. Cecilia, nos contabas que, bueno, el 50%, corregime si me equivoco, del consejo directivo de L'Oreal en Uruguay está formado por mujeres. Exacto, sí. A ver, L'Oreal tiene una particularidad, que es que por las marcas que maneja, que en Uruguay son más de 20, atraemos muchísimas mujeres, se postulan muchísimas mujeres a los puestos que tenemos. Entonces, eso hace que nuestra población sea mayoritariamente femenina. Yo creo que la particularidad que tenemos y lo que a mí me deja muy orgullosa, especialmente orgullosa, es que más del 50% del comité de dirección somos mujeres. Realmente no pienso que es una estrategia algo buscado, es que nos presentamos mujeres, que justo hablaba con la directora de Recursos Humanos, que se puede, en los últimos años, si se analizan las postulaciones, las mujeres estamos más capacitadas y tenemos más experiencia para los cargos que se hacen los llamados. Y en la dirección tenemos mujeres en roles que en general son altamente masculinizados. Por ejemplo, la directora de IT es una mujer, tiene 36 años, lidera Uruguay, Chile y Argentina. Yo estoy gerenciando lo que es asuntos corporativos y sustentabilidad, un rol también que históricamente estaba ocupado por hombres, entonces desde ahí nos sentimos como súper orgullosos. Y quiero agregar un punto, Pía, que me parece súper importante, que consultabas qué hacer, ¿no? Y nosotros desde el ámbito privado, específicamente voy a hablar de L'Oreal, que es de la experiencia que tengo más reciente, estamos enfocando en dar herramientas a la población a través de capacitación. Y en nuestro foco de inversión en causas asociadas a equidad de género está en brindar capacitaciones, en articular con público, privado y sociedad civil, por ejemplo, con la Universidad de CLAE, para, financiado por nosotros, capacitar a determinada población para que entienda de qué hablamos cuando hablamos de género, para que entienda qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, con espacios de reflexión y que eso después pueda seguir permeando, porque esfuerzos de a uno no van a cambiar la cosa. ¿Y cómo se cuida también no caer en términos de estrategia de marketing y comercial en lo políticamente correcto, ¿no? ¿Cómo cuidan ese mensaje? Esto es personal. A veces pienso que muchas empresas caen en el greenwashing o en este caso en genderwashing, no por maldad, sino por no saber gestionarlo. Hay de todo. Nosotros particularmente. María discrepa. No, digo, hay de todo. Sí, porque realmente creo que para no caer hay que mirarse mucho, hay que ir mucho a la información, hay que hacer un trabajo muy transversal del negocio y a veces la gente quiere abordar, las empresas quieren abordar estos temas, pero no tienen la capacidad o no entienden todo lo que hay que hacer para que las posturas realmente sean sostenibles y sean coherentes en toda la cadena de valor de la compañía. Desde ahí lo digo, habrá casos como todos, ¿no? Pero bueno, nosotros particularmente sí, tenemos una política el compromiso de L'Oreal viene desde hace infinita cantidad de años con la mujer, más de 25 años con las mujeres en la ciencia. Nosotros tenemos un share of voice imponente, hablamos todo el tiempo por nuestras 20 marcas. Hay momentos en que nosotros sabemos que nos tenemos que llamar al silencio, que tiene que hablar el gobierno, el Estado, la sociedad civil, en determinadas fechas, en determinados momentos, sobre determinados temas. Entendemos que tenemos que hacer un pasito para atrás para que hablen los actores claves. Y me parece que esa es la forma responsable de tomar estos temas, ¿no? O sea, no es que tengo que aprovechar toda plataforma que haya para salir a contar que yo brindo capacitación a mujeres privadas de libertad. No. Y así es como lo abordamos, pero no solo Uruguay, a nivel mundial también, y es una directiva clara porque lo tomamos con seriedad el tema. María, decías que hay de todo. Sí, que hay de todo. Pero bueno, también hay más límites al de todo, ¿no? Porque esto...
un poco tomando desde tu pregunta esto de la invisibilidad, que tiene muchísimas puntas y es un tema fascinante, pero esta invisibilidad al punto que tenemos que estar explicando la importancia del valor de un equipo diverso, una conducción diversa, cuando decimos cosas como, por ejemplo, si las aulas de prácticamente la gran mayoría de las carreras universitarias están pobladas más de la mitad por mujeres. Si las personas que egresan de las carreras universitarias, excepto en algunas carreras en particular que tienen ahí hay otros sesgos, son mujeres. Si las notas promedio de las egresadas universitarias superiores son mujeres, si tienen edades de formación de posgrado, años de formación posgrado, también superiores a los hombres. ¿Cómo puede ser que en las posiciones de poder, en las posiciones de decisión política, en las posiciones de liderazgo, esa pirámide se invierta? Algo claramente está pasando y no tenemos que... yo creo que ya no es tiempo de tener que seguir explicando que se trata de capacidades. No se trata de habilidades inexistentes, se trata de derechos, se trata de que hay algo pasa, que hay que mirar, que aún pasando todo esto de fondo, hay acá en el medio, y es lo que llamamos las brechas, que son de todo tipo, que hacen que esta situación se invierta. Entonces, es decir, podemos seguir explicando hasta la infinidad en los beneficios de la diversidad en general, de las visiones amplias, del aporte de todos los géneros, las culturas, las regiones, pero también es momento un poco de accionar, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos un poquito hacia más adelante. En esto de la invisibilidad y de dónde estamos, también tiene mucho que ver cuestiones propias del género, hay que decirlo, y es parte de la acción puntual cuando se trabaja con perspectiva de género. Todos estos sesgos, todos esos estereotipos, sesgos de género y de alguna forma, costumbres y tradiciones y mandatos y historias familiares y culturales hacen que realmente, aún con mayor formación, aún con más años de estudio, aún con mejores calificaciones, todavía, y por suerte en disminución, la mujer levanta mucho menos la mano, la mujer está mucho menos presente diciendo, no, en esta mesa sí quiero estar, en esta posición sí me voy a presentar, y también otra vez la evidencia está por todos lados, ¿no? A nivel de consultoras internacionales hay estudios ciegos muy interesantes que se perfilan los postulantes, se analizan los currículums sin identificar género y suceden cosas como que en general, obviamente hablo de estudios con validez estadística, cuando se mira por género, muchas veces hay postulantes, hombres, que en realidad están subcapacitados para los requerimientos de la posición y se presentan, y por el contrario, hay mujeres que desistieron de presentarse, que están sobrevaloradas para los requerimientos de la posición y sienten que no hay lugar. ¿Por qué? Porque miran y porque no ven a otras igual, porque no ven a pares, porque no ven modelos de rol, o porque toda la vida escucharon cosas como esto no es para vos, esto sí, ponete en estos temas. Entonces sí, esto es un aspecto que se trabaja desde muchísimas dimensiones, ¿no? Lo bueno, yo soy súper optimista porque creo que felizmente son madre de 2 adolescentes que las nuevas generaciones tienen otra cantidad de problemas, pero estos no los tienen. Sí, por suerte, realmente tienen mucho más a flor de piel la concepción de la diversidad, la concepción de la igualdad de oportunidades en todos los sentidos. Entonces son como que otras peleas. De hecho, a veces que yo estoy preparando charlas o cosas por el estilo, tengo diálogos y me preguntan cosas muy ricas como que decís, qué increíble, ¿no? Les llama la atención porque yo estoy explicando ciertas temáticas, ¿no? Claro. Porque dan por natural que es como que tan redundante lo que dice mi mamá, ¿a quién le va a interesar eso que está diciendo, digamos, ¿no? Pero bueno, como que medio es por ahí, ¿no? Quiero pasar un aviso simplemente para que todos estemos al tanto que Carmen 11:10 se tiene que ir al Parlamento. Así que voy a aprovechar con ella los últimos minutos. Entrando de lleno en la temática de este panel, que es la autonomía económica, entendida como esa capacidad de las mujeres para generar sus propios ingresos y recursos. Una de las principales barreras para que las mujeres hoy podamos lograr eso son las tareas de los cuidados, que suele ser una tarea que recae en las mujeres y que no es remunerada, obviamente.
En este sentido, Carmen, fuiste una de las principales impulsoras de la ley de teletrabajo, entonces quería que nos contaras un poco los detalles de la iniciativa y cómo puede esta ley ayudar a mitigar un poco esa carga, ¿no? Sí. Antes de ir a la pregunta específica, primero, no puedo contestar esa pregunta sin hacer la vinculación entre lo que tiene que ver con independencia económica y violencia de género, ¿no? Ahí hay una conexión directa. Somos un país que tiene unas tasas de violencia de género muy preocupantes y la conexión es absolutamente lineal y esto indudablemente es una de las maneras que tenemos para abordar esta temática, ¿no? Eso para empezar. Lo segundo, si vamos a las personas en edad de trabajar, el 65% de los hombres en edad de trabajar están ocupados, mientras el 49% de las mujeres lo están. Entonces ahí tenemos una brecha bien importante que desde mi perspectiva responde sin lugar a dudas a la falta de flexibilidad del mercado laboral. Es mucho más complejo que eso, no es la única razón, pero bueno, yo entiendo que esa es una de las razones. La verdad que mi interés en el teletrabajo es puramente personal. Yo tengo 3 hijos, también tengo adolescentes, me pasa como María que hay determinadas cuestiones que no pueden entender, que sean necesarias explicarlas. Y bueno, y mi hija mayor tiene 15, desde que ella nació y me reintegré a la vida laboral. Yo viví muchos años en el exterior, siempre tuve flexibilidad laboral. Cuando en 2011 volví al Uruguay y me puse a buscar oportunidades laborales, me pasaba que avanzaban los procesos de selección y cuando llegaba al final, eso que te dicen que son 3, bueno, yo pedía, les decía, miren, yo soy retrabajadora, recomprometida, me apasiona lo que hago, pero desde que tengo hijos nunca más estuve 10 horas afuera de mi casa. Y del otro lado me miraban como diciendo, esta mujer, ¿de dónde salió? No sé qué se fumó o no sé qué. Realmente, o sea, era un nivel de asombro frente a mi planteo gigante. Y yo me iba diciendo, no tienen más 3, tienen 2. Obviamente, muchas veces en esos procesos la oferta no llegaba. ¿Y por qué no llegaba? De vuelta, multicausal, pero una de las razones tenía que ver con que Uruguay, que es un país históricamente, por suerte, tan protector de los derechos de los trabajadores, en el 2011 no tenía un marco regulatorio del teletrabajo. Por tanto, las empresas se sentían muy vulnerables a la hora de ofrecer esta modalidad de trabajo. Bueno, cuando asumí la banca, yo tenía una lista de proyectos de ley en los que quería trabajar. De hecho, presenté 9, ya muchos de ellos han tenido el clic. La verdad es que teletrabajo estaba en esa lista. No hubiera sido probablemente el primer proyecto a presentar si no nos hubiéramos encontrado con la pandemia. Yo asumí el 13 de marzo se declaró la emergencia. Wow. Y ahí dije, wow, esto es en serio, de verdad se precisa avanzar en esto. Uruguay había pasado esto de que se había eternizado la discusión vinculada al teletrabajo. Yo cuando me tocaba ir a muchos de estos paneles para hablar de la ley, una de las slides que mostraba era justamente hace cuánto tiempo se estaba hablando de esto. Hacía más de 10 años que Uruguay hablaba sobre la necesidad de generar un marco normativo para el teletrabajo. Como nos pasa, esto es una visión muy personal, como nos pasa muchas veces en nuestro país, los temas complejos, porque el teletrabajo es como no importa si con este marco regulatorio o con cualquier otro aborda temas complejos, bueno, a veces nos cuesta ponerle cascabel al gato. Y nos encontró la pandemia y a diferencia de todos los países de la región no teníamos este marco normativo. Para mí era bien importante delinear los derechos y los deberes de un lado y del otro. La ley se llama promoción y regulación porque tenía un énfasis de promoción. Al haber llegado tan tarde, tuvimos la posibilidad de mirar desde el Acuerdo Marco de Europa del año 2002, o sea, imagínense, de hace casi 20 años, hasta, todas las leyes de Latinoamérica. Habían algunas leyes, por ejemplo, la Argentina, que en lo personal a mí no me gusta nada. Yo, o sea, no quiero ir por este camino porque desde mi perspectiva este marco regulativo encorseta el teletrabajo, que es lo contrario a lo que nosotros buscábamos, ¿verdad? Entonces hicimos un marco protector de derechos y obligaciones para ambas partes, pero intentando dar una cierta flexibilidad, que no encorsetara a los lados. Y, por ejemplo, nos metimos en algunas cuestiones que fueron muy polémicas. El artículo más debatido fue el que refiere al cómputo de las horas. Y muy brevemente me meto ahí porque me parece que es como lo más disruptivo que planteamos con esa ley. Ahí habían distintas posturas. Habían cámaras empresariales que nos decían no pongan límite de horas a la semana. Ampárense en el decreto 611 del año 80 y que no haya límite. Después estaban en el otro punta un montón de organizaciones que nos decían no, que sean las mismas 8 horas
de la ley que fue sancionada hace más de 100 años, que como yo decía, es una ley que fue emblemática y nos puso a la vanguardia. Es una ley, como colorada lo digo, me genera mucho orgullo, pero que fue sancionada cuando el teletrabajo no existía ni en la ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, el camino que nosotros utilizamos fue un camino del medio. Dijimos, no, entendemos que tiene que haber una limitación porque está el riesgo del trabajo sin fin, puede tener un montón de desafíos muy que pueden, ni que hablar para las mujeres ser especial, pero demos flexibilidad. Con el senador Andrade fue con el que más discutí todo ese año. Yo le decía, mira, Boca, si vamos a hablar de la realidad de las personas en la construcción, yo en realidad nunca estuve en la construcción, no me animo a opinar. De esto, créeme que llevo muchos años observando esta realidad, y si uno le pregunta a los teletrabajadores, lo que quieren es flexibilidad en cuanto a desde dónde trabajar, que eso, por ejemplo, la ley argentina no lo permite, hay algunos países que son muy restrictivos, y flexibilidad en cuanto a cómo distribuyo mis horas en aquellos casos. Obviamente, si trabajas en un call center no vas a poder tener esa flexibilidad, pero si trabajas en algunas otras cuestiones, la enorme mayoría de las personas prefiere, por ejemplo, condensar más de lunes a jueves y capaz que el viernes de tarde tenerlos libres. Ni que hablar las generaciones jóvenes, ¿no? Yo aprendí mucho en este proceso. Entonces, yo creo que el teletrabajo es una modalidad que es idónea para las mujeres en las cuales justamente recae, como bien decías tú, Pía, muchos de los trabajos de cuidado, que obviamente se están haciendo mucho énfasis en la importancia de la corresponsabilidad de los cuidados. Yo soy muy optimista también como María, porque observo a las generaciones jóvenes, ¿no? En las salas de espera de los pediatras, en las salas de espera de los fonoaudiólogos, cuando uno ve muchos más papás jóvenes, capaz que no tanto, yo creo que las que estamos en los 40 y algo somos una generación más bisagra, ¿no? Pero tengo una visión optimista y creo que este marco normativo ayuda a justamente la independencia económica, ayuda, pero creo que tenemos que ir mucho más allá. Uruguay tiene un marco normativo vinculado a lo laboral, desde mi perspectiva, bastante rígido, y creo que tenemos que seguir explorando en modalidades que ya son muy naturales en otros países, que generen más flexibilidad para la mujer en lo que es la entrada al mercado laboral, la salida parcial, la vuelta, el reingreso, el compartir, lo que se llama job sharing. Hay muchas modalidades que implican mayor flexibilidad que ojalá que podamos explorar un poco más. Carmen, te agradezco muchísimo. Te voy a dejar libre. Bueno, La aplaudimos a Carmen. Mil disculpas, no estaba previsto. Gracias. Tremendo. Muchas gracias. Nos vamos a quedar igual con la respuesta de Carmen Sanguinetti para poder seguir conversando entre nosotras. Quería preguntarle desde el sector privado y también desde OMEU cómo se vio la aprobación de esta normativa, y también si consideran que sí hay una rigidez laboral hoy en el mercado uruguayo que encorseta un poco y que complica al adecuado desarrollo profesional y personal de las mujeres hoy. A ver, obviamente todo lo que hablábamos de las tareas de la casa recae en la mujer, eso ni lo vamos a discutir porque eso es algo que ya se sabe. A nosotros particularmente cuando hablamos con las científicas que ganan el premio de L'Oréal UNESCO, cuando hablan de su transitar para ser científicas e investigadoras, siempre ponen la carga que significa también encargarse del hogar y que todo eso recaiga sobre ellas. Y al mismo tiempo, si yo me voy a lo que es dentro de L'Oréal, nosotros tenemos una política de flex office. Nosotros trabajamos 3 veces por semana desde la oficina, 2 veces por semana desde donde queramos, desde nuestra casa. O sea, desde ahí realmente no siento y no tengo una experiencia de estar como encorsetados. Me parece importante decir que en nuestro caso, esta modalidad flexible de oficina no está asociada a género. Es una modalidad para que cada uno tenga la mejor experiencia de trabajo posible, teniendo lo mejor de los dos mundos, estando en tu casa de afuera o disfrutando de la oficina, que justamente aparte creamos instancias para que la gente también la pase bien y quiera venir a la oficina y no sea una obligación ir a la oficina. Así que desde ahí realmente no puedo hacer un link en la experiencia de nuestra compañía género con el hecho de tener este flex office. Pero sí, por supuesto que la empresa tiene un montón de políticas dentro de los manuales de ética, todo lo que es relativo a beneficios y facilidades para cuando tenemos que encargarnos de cuidados de menores, de adultos mayores también, pero esto es independientemente del género de la persona que quiera usufructuar ese beneficio, esa equidad absoluta. María, ¿sigue siendo una de las barreras hoy?
Sí, pero es una de otras, ¿no? Ujú. Básicamente todo el tema de la política de cuidados es un tema que absolutamente tiene que ver con eso porque por varios aspectos, porque la mayoría de los hogares monoparentales, por ejemplo en Uruguay, son liderados por mujeres y eso tiene una implicancia. Esa mujer sí tiene que cuidar unos hijos, no puede trabajar, no tiene un desarrollo económico, no tiene una autonomía, etcétera, etcétera. Pero esto es un tema que, en nuestra opinión, requiere un abordaje, obviamente, desde la política pública y desde el Estado, ¿no? Que bueno, Carmen supongo que estará por trabajar ahora que se fue, le podemos decir. Pero es uno de los puntos más, ¿no? A nivel, sí, ahora voy al capítulo política pública, no desde ese lado, sí hay muchísimo para hacer. Una cosa, me interesa comentar un proyecto que estamos trabajando desde OMEU muy interesante, que es un sello de calidad de gestión con equidad de género. Recordemos que OMEU trabaja en el desarrollo económico y profesional de la mujer, por lo tanto, todos nuestros esfuerzos están en esa línea. Por supuesto que hago la salvedad que no hay desarrollo económico y profesional si no lo hay personal. Por lo tanto, los programas también tienen mucho componente del desarrollo personal, liderazgo, emociones y otra cantidad de cosas, como lo tiene para el hombre en igual de importancia, pero en este caso trabajamos con cierta perspectiva. Pero entonces, hablando específicamente de sí desde la política pública, Uruguay tiene hace mucho tiempo un sello de calidad con equidad de género de gestión para las empresas públicas, donde básicamente es una certificación que se deben cumplir ciertas prácticas, naturalmente un proceso de homologación como una certificación de una norma de calidad. Y hace más de 2-3 años se empezó a trabajar con diferentes organizaciones, InMujeres, sindicatos naturalmente, MIDES, Ministerio de Economía y OMEU desde el rol de alguna manera, la función articuladora entre Estado y empresa pública para generar un sello de gestión con equidad de género para la empresa privada. Se trabajó durante 3 años y tuvimos el gusto de en marzo presentarlo. Va a ser una norma certificable, no estamos hablando de obviamente un proyecto de corto alcance, sino de una profundidad muy relevante, que está llamado, por supuesto, y es la respuesta a desafíos que nos está planteando el mundo, ¿no? La idea, y es voluntad pública, y es obviamente, como decía el principal, es una herramienta de política pública como tal, que este sello de alguna manera opere como obviamente una certificación para poder, de acuerdo a los requerimientos internacionales hoy y seguramente nacionales también pronto, poder certificar a aquellas empresas tales que tienen políticas acordes a generar igualdad de oportunidades en todos los aspectos, ¿no? Ahí hablamos obviamente de una cantidad de aspectos que incluyen los cuidados, que incluye el equilibrio trabajo-familia, que incluye los procesos de selección y reclutamiento, que incluye las políticas de remuneración, que incluye la formación y el liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Este sello tiene un rol fundamental, entre otras cosas, porque hoy ya, por supuesto, hay acuerdos de libre comercio que tienen sus capítulos enteros de género, ¿no? Bueno, no te quiero interrumpir, No, simplemente quiero sobre este mismo tema preguntarte, esto va a tener un valor de mercado cada vez mayor, ¿no? Sí. Estos sellos, ¿cuál es el objetivo final de OMEU en poder incentivar este sello de la gestión? ¿Qué es la visibilidad, más que nada? Sí. El objetivo principal, el impulsor de esto es el Estado, el gobierno en este caso, que es quien lo está impulsando, como básicamente una herramienta de sello país, te diría. ¿En qué sentido? Uruguay está enmarcado en un camino de un posicionamiento como un país sostenible y ya ha dado enormes pasos en cuanto a posicionarse como país sostenible de cara al mundo, ¿no? Entre ellos, pionero en la emisión de su bono sostenible, en este caso sostenible medioambientalmente, pero la sostenibilidad tiene 3 patas como mínimo, o 3 patas dentro de las cuales podemos poner todo, que es naturalmente la medioambiental, que es la más conocida, o básicamente hay desde donde se empezó a conversar primero, la sostenibilidad social, que naturalmente ahí estamos abarcando todo lo que tiene que ver con igualdad de oportunidades, con desarrollo de las comunidades, con respeto al consumidor, con respeto a las sociedades y a las comunidades locales, a mis stakeholders en general, y la gobernanza.
capítulo de la ponencia anterior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las prácticas de gobernanza sostenibles en el sentido de sólidas, que respeten el derecho de la privacidad de las personas, que respeten, que tengan naturalmente solidez desde el punto de vista de su seguridad en general, de las prácticas, por supuesto, antilavado de dinero, anticorrupción y una cantidad de cosas. Entonces decimos 3 patas: la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad en términos de gobernanza. En el campo de la sostenibilidad social, un sello de gestión con equidad de género tiene todo que ver con eso, ¿no? Es decir, hoy decíamos que hay acuerdos como por el Tratado de México. Mi especialidad no es el comercio exterior, yo vengo de los números y de las finanzas, sector financiero en general, pero sí he estudiado el tema. El acuerdo México, Canadá, Estados Unidos, y de hecho con Canadá trabajamos muy de la mano en este sello en particular, contempla beneficios, cláusulas e incentivos especiales para empresas que pueden certificarse con este tipo de prácticas de igualdad de oportunidades. El acuerdo del progresivo transpacífico, que Uruguay está dando sus pasos para integrarlo y es muy relevante desde el punto de vista para nuestro país, también lo incluyen. Comunidad Económica Europea también, y así sucesivamente, ¿no? En términos de política pública todavía tenemos muchísimos pasos que dar, y bueno, y es un poco el rol de OMEU, además de trabajar en programas específicos para el desarrollo económico de la mujer en diferentes colectivos. Por supuesto, poner los temas sobre la mesa, poner modelos de rol a disposición de la sociedad, hacer las preguntas incómodas y canalizar recursos, Estado, gobierno, sociedad, empresas, en la medida de que sea posible para que esto suceda, digamos, ¿no? ¿Cómo ven, Cecilia, en L'Oréal también estos cambios? Porque no dejan de ser cambios en el mercado también, ¿no? ¿Cómo lo ven desde L'Oréal? A ver, quiero antes agregar un detalle que hablabas de la certificación y compartirles que yo creo que es valiosísima esa certificación, pero no por salir con el sellito a contar y tener, ¿no? un trofeito que contar, sino porque los procesos que marca esa certificación van guiando a la compañía y a todos los colaboradores a analizarse, a hacer una introspectiva. Se crea una comisión específica de colaboradores para poder analizar las políticas que tiene la compañía en cuanto a género. Obvio, me puedes corregir si no, pero es correctísimo. Me estoy errando, e involucra a la directiva de la compañía. Entonces, estos certificados para mí son buenísimos para poner el tema en agenda, para mostrar buenas prácticas, pero también guían muy bien el recorrido que tienen que hacer las empresas, chicas o grandes, para llegar a ese punto final que es tener la certificación. Y también hablabas de la sustentabilidad, y para mí engancha todos los temas que hemos estado hablando, sobre todo esto de no ser oportunistas, de no hartar. Claro. La equidad de género tiene que estar dentro de los planes de sustentabilidad de las compañías ligado al core del negocio. Si no, va a ser un in and out y va a desaparecer. Y ahí es donde la gente se empieza como a agotar un poco de, bueno, todos me hablan de lo mismo. Así que nada, quería hacer como esos apuntes porque me parece como valiosísimo y me alegra que todos estemos como alineados de cómo abordar esto, ¿no? Sea grande o chico el programa de sustentabilidad que tenga la compañía. Claro. Sí, incluso complementando también lo que tú decías, Cecilia, es como un proceso, yo al menos tengo la concepción que es un proceso que va a ser disruptivo, digamos. Los tiempos es decir, no se puede proyectar la evolución en base a los tiempos del pasado. Realmente hay una necesidad porque el mundo necesita cambiar en todo sentido, ya no hay discusión, entonces van a sucederse cosas mucho más rápido, ¿no? En lo que es mi actividad profesional, yo trabajo para el sector financiero y trabajamos para grupos financieros internacionales muy importantes, por lo tanto estamos regidos y somos una empresa, una pyme, somos en torno de las 70 personas, pero son servicios relevantes vinculados con el core de su negocio. Entonces hay procesos de homologación en elementos fundamentales para obviamente una corporación que tiene que ver con protección de datos personales, con ciberseguridad, con plan de continuidad de negocio y facilities en general. Y acaba de surgir, y no es el único grupo financiero internacional, sino que todos tienen la misma línea, de que aparece una quinta necesidad de certificación, es decir, las empresas y las marcas internacionales te están diciéndole al mundo, si usted quiere trabajar para mí en cualquier parte del mundo, yo voy a exigir que usted sea suficientemente robusto en todas estas áreas. Y ahora surgió el área de lo que se llama, del inglés, ESG, que básicamente justamente se trata de la sostenibilidad en sus 3 componentes, ¿no? Ante lo cual,
hoy por hoy pues sí, tenemos que todavía quizás decir si va a tener beneficios. Entonces hay veces cuando hablamos de sello hay gente que desde otro lado quizás o en otro, un poco unos kilómetros más atrás pregunta, ¿y va a haber incentivos? ¿Y va a haber beneficios? Y bueno, sí los va a haber, porque es cierto que hay que acelerar procesos, pero la realidad es que cuando miramos con un poquito más de las luces largas ya están ahí y sí incentivos, sí beneficios, pero el problema es que hay grandes riesgos si no estás en ese camino. Ese es el problema, el riesgo de perder posición competitiva, el riesgo de naturalmente riesgo reputacional, ¿no? Hoy por hoy el riesgo reputacional es uno de los riesgos principales de administrar en cualquier negocio, incluso en el negocio financiero que quizás puede tener hasta más peso que hasta el propio riesgo de crediticio en sí mismo, que es el riesgo inherente del negocio. En un mundo como el que estamos, entonces todos estos elementos van hacia ese camino. Básicamente es una necesidad y debería estar otra que en el core de negocios y claro que en la alta dirección, como decía Cecilia, porque es parte y debe ser parte inherente a la estrategia. Está en un mapa, debe ser, es decir, hoy por hoy no ser sostenible en general es el punto número 1 en cualquier mapa de riesgos de gestión de cualquier empresa, cuando uno mira en el mediano plazo, ¿no? Entonces es una necesidad, es un elemento más. Es cierto que puedo parecer quizás como un poco extremista en este momento, pero lo estoy mirando desde un poco más adelante porque como que no hay muchos otros caminos. A ver, si queremos seguir siendo un círculo virtuoso como empresa, como organizaciones y tal, la sociedad tiene que estar bien, el medio ambiente tiene que estar bien porque usamos esos recursos para seguir existiendo. Entonces, también es partir de ese pensamiento tan obvio y tan simple, no podemos hacer la vista a un lado de determinados temas y la independencia económica de las mujeres es un tema. Como habían comentado antes, también es un tema que aparece mucho cuando abordamos situaciones de violencia de género, ¿no? Entonces, son temáticas súper amplias en donde tenemos que ir accionando con responsabilidad en la medida que podemos, pero actuando todos de manera articulada. Temáticas súper amplias y también con realidades muy diferentes, ¿no? No es lo mismo mujeres que sufren violencia de género, las barreras que enfrentan emprendedoras o otras ejecutivas. Creo que un poco en la previa hablábamos con María de eso. Entonces, preguntarles a las dos cuáles creen, como para ir cerrando este panel, que son hoy las principales barreras que siguen estando bien altas para las mujeres en términos de autonomía económica y también qué se puede hacer de forma concreta para eso irlo bajando cada vez más. Sí, a ver, yo creo que la violencia de género es una de las principales barreras. A veces uno cuando piensa en violencia de género se va a lo más sonado o a casos muy extremos. Quiero ser como muy cuidadosa con los términos que uso porque es un tema súper delicado, pero la violencia económica hacia la mujer es muy normal, está muy normalizada. De hecho, muchas veces está tan naturalizada que ni la propia persona que lo sufre lo detecta, ni quien lo está ejerciendo se detecta. Acá hablo de hombre-mujer o dentro de una pareja, por ejemplo, de los géneros que la pareja esté compuesta. Y nosotros trabajamos en eso y accionamos en eso porque lo vemos en estratos altos como en estratos más bajos. Conversábamos de casos muy particulares, nosotros tenemos muchas marcas de lujo y es muy normal que en puntos de venta la consumidora pruebe el producto y pida que le tiran el ticket para no mostrar a su pareja, a su esposo o a su esposa la compra que hizo. O que diga que se lo guarden porque lo va a venir a buscar después cuando esté en el shopping sola. Es muy normal. Y después en estratos más bajos, también nosotros trabajamos con mujeres privadas de libertad capacitándolas en peluquería, pero no porque queremos un mundo lleno de coiffeurs, sino porque sabemos que es una herramienta para que ellas puedan emprender o conseguir un trabajo al salir y reinsertarse y tener autonomía económica, porque sin autonomía económica no hay reinserción posible, ni para ella ni para sus familias. Recordamos que cuando intervenimos sobre una mujer, el efecto se multiplica, intervenimos sobre su familia e intervenimos sobre la comunidad. Entonces, bueno, desde ahí hay que abordar y sí, pienso que la violencia de género es una de las principales barreras. Bien. María. Múltiples y requiere un abordaje también muy, muy responsable desde donde me paro, ¿no? Sí, porque en diferentes colectivos hay barreras diferentes, entonces justamente se trata de abordarlos así. ¿Qué quiero decir con esto? Es diferente, y ahí haciendo mucho énfasis en lo que dice Cecilia,
en caso de la autonomía económica como herramienta a la respuesta de la violencia doméstica, y hablamos como el autoempleo, como la creación de un sustento, un sustento de vida, y podemos estar hablando también desde autonomía económica en otro estadio, desde el desarrollo profesional y personal, que no es para un sustento, no es para autoempleo, pero es para desarrollar a esa persona plena como ser humano que es y con todas sus capacidades, eligiendo lo que quiere hacer. Si lo que quiere hacer es tener una carrera profesional exitosa, en fin. Entonces son muchas, pero hay una muy particular que nosotros trabajamos mucho, a mí me interesa mucho, no se trata mucho y es donde estamos haciendo mucho foco. También se está trabajando a nivel de los organismos que están en el tema, que tiene que ver con el acceso al financiamiento. Es muy transversal a la autonomía económica y al desarrollo profesional el acceso al financiamiento. Y así como en otros aspectos, hay realmente varias brechas existentes de género importantes, ¿no? Cuando digo acceso al financiamiento, digo que dentro de el total de créditos que se otorgan, una ínfima proporción son a mujeres. Y es cierto, sí, la cantidad de empresas de solicitantes también se distribuyen de la misma forma. Ahí sería una distribución normal, digamos, pero no es el caso, digamos, ¿no? Sí está estudiado y sí se ve claramente que los antecedentes, la mujer no accede al crédito por inexistencia de antecedentes crediticios. Los antecedentes crediticios son la herramienta fundamental, la carta de presentación de una persona para acceder a un crédito, por eso es tan importante cuidarlo, pero en un historial, sea cual sea que el rol proveedor lo provee un varón, no he tenido la necesidad de generar ni la conciencia ni la responsabilidad, que también es personal, de generar un buen antecedente, el acceso a las garantías, por la misma razón que te estoy diciendo. Muchos sesgos hasta a nivel de las políticas crediticias, que las políticas crediticias en sí mismas tienen embebido. También, otra vez voy a esto de los estudios ciegos que son muy ricos, que las preguntas que muchas veces se hacen a nivel de un oficial de cuentas hasta el momento de estar evaluando un crédito, cuando el proyecto lo lidera una mujer o lo presenta una mujer, son diferentes hasta la que se le hace al hombre. ¿Y por qué me lo pregunto, no? Sobre todo cómo lidiar con un escenario adverso, con unas proyecciones diferentes, serían la misma situación para el hombre, ¿no? Entonces trabajar muy, muy de la mano de eso, ¿no? Tiene otro plano y también lo podemos bajar, por ejemplo, en Uruguay, y ahí vamos, por ejemplo, el problema del endeudamiento, que tiene su complicación y está sobre la mesa, es enorme, que por la misma razón, por la existencia de los hogares monoparentales mayoritariamente liderados por mujeres, por ser la mujer proveedora del hogar, el endeudamiento está en cabeza de la mujer también. Por lo tanto, para generar un emprendimiento, salir al mercado, un proyecto, cuando ya tengo encima de todo restringido el acceso al financiamiento, tengo un elemento más que no me permite salir a flote, ¿no? Otra vez lo mismo, por suerte en el mundo, la banca lo está atendiendo bien, los gobiernos, y ya hay créditos, por ejemplo, de organismos multilaterales. Hay uno, entiendo que BID firmó uno con Uruguay, lo vi muy por arriba, pero no lo analicé en detalle, pero básicamente tiene componentes de género que son como aceleradores, ¿no? Un organismo multilateral pone a disposición de un país una X cantidad de dinero destinada a proyectos liderados por mujeres, es decir, no porque sean mejores que lo de los hombres, sino porque tienen más necesidad porque tienen menos oferta y eso genera todo un círculo virtuoso que es lo que permite, es un aspecto bien interesante a trabajar. Yo les agradezco muchísimo a las dos. Vamos a abrir el panel a las preguntas. Uno tiene que preguntar a las panelistas. Podemos tomar una pregunta muy, muy breve, pero si alguien... Entendió todo. Quedamos todos interpelados. Les agradezco muchísimo, María, Cecilia, a las dos, y esperemos que el año que viene estemos hablando con más avances. Muchas gracias.